Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Rosber Fabián Medina, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y pertenezco al grupo 2030-37-4 del curso de Software Avanzado para Ingeniería. Este video se hace como parte del desarrollo del paso cuarto, en el que se pide desarrollar la práctica número 3 del componente práctico. Esta práctica, que es la que tenemos aquí, bueno, podemos ver práctica número 3, lo que nos solicita es que mediante la utilización de la PIU se realice un instrumento virtual que permita ingresar un número entero menor que 100 y convertirlo a un número en una base de 3, 4, 5, 6 y 7, según elija el usuario. El número convertido debe mostrarse a través de las matrices de LEDs. Por ejemplo, el número 18 en base 4 quedaría como se muestra aquí, 102. Y la segunda parte es crear y publicar un video en mi cuenta o en la cuenta de YouTube de cada uno, donde se explique el funcionamiento del instrumento virtual desde la perspectiva tanto del programador, es decir, el diagrama de bloques, como del usuario, el panel frontal. Lo primero que hay que entender, que hay que saber para empezar a desarrollar el elemento virtual, el instrumento virtual, es que los números se escriben, o los números que conocemos nosotros del sistema decimal se consideran o se conocen así porque utilizan 10 dígitos para cualquier numeración, para escribir cualquier número que se desee. Entonces son los que normalmente o que más comúnmente se conocen, que van del 0 al 9 o del 1 al 0, como lo quieran llamar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Con esos 10 números o dígitos se escribe cualquier otro número que se quiera escribir en el sistema decimal o en un número de base 10. Pero si los números que se desean expresar están en otro tipo de bases, como la 3, la 4, la 5, la 6 o la 7, lo que nos dan a entender es que se utilizan 3 números en el caso de la base 3, 4 números en el caso de la base 4, 5 números en la base 5, 6 números en la base 6, 7 números en la base 7. Iniciando con el 0, entonces los números que se utilizarían para la base 3 serían el 0, el 1 y el 2. Si para la base 4 sería 0, 1, 2, 3 y 4. Esto porque para hacer la conversión de un número en base 10 a una base a cualquier otra base, lo que se hace es dividir sucesivamente ese número entre la base que se quiera, y el residuo que va quedando se vuelve a dividir por el mismo número. Al final, como estamos hablando de números enteros, nos va a quedar, o el ejercicio en este caso va a terminar cuando el número residual sea menor que la base que estamos convirtiendo. Y aquí se lee entonces el número de izquierda a derecha. Aquí podemos buscar de pronto un ejemplo de conversión. Convertir un número de base o en base 10 a otra base. Listo. Y vamos a buscar una imagen para no rodar un video. Aquí podemos ver entonces lo que les comentaba. Este es el número 13 y se divide o se va a convertir a base 2. Este es un ejemplo, pero el procedimiento es el mismo para cualquier base. Entonces se divide el número 13 entre 2, está 6 veces, su residuo es 1. El 6, que fue el cociente, se divide en 2, está 3 veces. Luego el 3 se divide nuevamente en 2 y está solamente una vez. Al final el número se va a leer de derecha a izquierda en forma ascendente. Entonces el número 13 en números binarios o en base 2 quedaría como 1101. Ese es básicamente el procedimiento que vamos a realizar o que el programa debe realizar. Ahora bien, ¿cómo lo hicimos o cómo se hizo en este caso? Yo revisé alguna literatura y algunos videos de internet en los que muestran programas similares, y entonces encontré esta forma de ejecutarlo.
o de construirlo. Básicamente se utilizan dos estructuras, pero de manera repetidas. Las estructuras que utilizamos entonces, el case structure y el while loop. La funcionalidad de las estructuras está, en este caso, en que, como se especificó en el problema, van a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. Es decir, el 0 es un default en el que no se va a mostrar nada, seguramente en las matrices de LEDs, pero el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 corresponden a las bases que el ejercicio nos pide desarrollar. Entonces, esta estructura de caso principal va a contener esos 6 casos o 6 escenarios en los cuales el ejercicio se va a desarrollar. El while loop lo que nos va a hacer dentro del programa es la división sucesiva de ese número que vamos a ingresar a través de este control numérico que está conectado a través de la estructura de caso y luego a la estructura while loop, y el número que se digite aquí en este otro control numérico de la base nos va a seleccionar el caso o la condición que queremos desarrollar o que queremos ejecutar, y va a corresponder a cada una de las bases que se estipularon dentro o al inicio del ejercicio. Como condición general, conocemos entonces que el while loop es una estructura que se ejecuta, como su nombre lo indica, mientras se presente una condición. ¿Cuál es esa condición? La establecemos a través de este comparador. Una vez el residuo se va a ejecutar mientras el residuo sea mayor o igual que 0, en este caso mayor que 0. Si fuera mayor o igual que 0, bueno, llegaría a 0 y igual terminaría. Este control que vemos aquí, es importante que para cada caso que seleccionemos aquí o que se seleccione a través de este código de la base se encuentre en esta condición: continue if true, continúe si es verdad. Si yo selecciono este caso 5 y, por decirlo de alguna manera, lo detengo si es cierto, stop if true, entonces él no se me va a ejecutar en el caso 5. Y como tenemos diferentes casos, la condición debe ser especificada en cada uno de ellos. Si esto no está, si este botón, este control no está en esta condición, el ejercicio no se va a ejecutar. Entonces, volviendo al caso 5, lo devolvemos, continue if true, y el ejercicio se va a ejecutar. ¿Cuál es el procedimiento que seguimos? Entonces recibimos un número entero a través de este control numérico y nos va a llegar a este operador matemático que se llama un cociente residuo, y a la entrada de este número que viene del número que se seleccionó se le agrega una base, una constante numérica, y esa constante numérica va a corresponder entonces a la base que queremos convertir. Aquí vemos que si es el caso 5, esa constante es 4, es 5. Si es el caso 4, la constante es 4. Si es el caso 3, la constante es 3. ¿Por qué? Porque este es el número encargado de hacer, o el número por el cual se va a dividir sucesivamente el número entero que se coloque aquí. Estos residuos van a ser enviados a este array constant, y a partir de acá van a transmitirse a cada uno de estos index array, que son 5. ¿Por qué 5? Porque la base 3 es la que más multiplicaciones sucesivas permite hacerle a un número. En este caso, teniendo como máximo el número 100, al hacer divisiones sucesivas en base 3, nos va a arrojar un resultado que utiliza 5 dígitos. Si esto se hace en base 7, si dividimos el número 100 en base 7, seguramente nos dé apenas 2 o máximo 3 dígitos, pero cuando se convierte un número grande, en este caso el mayor sea 100, en una base pequeña como 3, pues las subdivisiones son mayores, en un mayor número de divisiones, y por consiguiente nos va a arrojar un resultado más extenso.
Cada uno de los cocientes que va quedando, entonces van a salir a través de estos shift, se llama shift register, que tenemos dos, y van a irse alojando en cada uno de los index arrays. La secuencia es básicamente, este va a ser el primer dígito que encontremos en el panel, este será el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. Si el número que da como resultado solamente utiliza dos números, dos dígitos, solamente se van a alojar en estos dos últimos. Si utiliza 3, en estos tres últimos. Si el resultado está en 4, en estos cuatro últimos. Y si utiliza 5, como es el caso de la base 3, utiliza más números. Cada uno de estos números entonces nos va a llegar a unas nuevas estructuras de caso. ¿Cuántas son? Dependiendo del caso que se seleccione aquí, si somos, por decir algo, la base 4, cada uno de estos va a tener 4 casos. Está el default, que es cuando no llega una señal o la señal que llega es nula o es 0. Se encenderá entonces de esta manera los LEDs como 0. Esto que tenemos dentro de cada uno de los casos son matrices de LEDs en forma booleana, con falso y verdadero, que pues verdadero encenderá el LED, falso lo apagará. Entonces tenemos el caso default, el 0. Luego tenemos el caso 1, donde vemos que se enciende la columna de la mitad representando el 1. Tenemos el número 2 y el número 3. Como les expliqué al principio, si es una base 4, utilizará 4 dígitos, 0 o 4 números, 0, 1, 2 y 3, juntando el 0. Y la misma situación se repite en cada una de las matrices de LEDs, para estar seguros que no va a mostrar un número que no corresponda. Las estructuras se repiten en cada caso. Como les decía, si este es el caso 6, pues tendremos 6 casos, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y lo que se ilumine aquí, de acuerdo a la matriz de LED, entonces va a ser transmitido a un array que tiene las mismas dimensiones que esta matriz y que finalmente va a representarle a, digámoslo así, al usuario el resultado, se lo va a presentar. Entonces vamos a alinear esto un poco ahí como para darle mayor uniformidad y vamos a proceder entonces a mostrar con un ejemplo claro cómo se haría. Es importante tener en cuenta que estos números o estos controles numéricos están configurados, como lo podemos ver aquí, para que solamente reciban cierta cantidad de datos. En este caso no se usan los default limits porque serían demasiado extensos o muchas veces infinito, sino que esto normalmente viene con un clic. Vamos a ponerlo así. Entonces no hay un límite inferior, no hay un límite superior y los incrementos son como se quieran dar. Entonces esto se selecciona de otra manera, se coloca como mínimo el 0 o el 1, que sería el primer número que podríamos representar, y luego como máximo el 100, que es lo que nos pide el ejercicio, con incrementos de 1, porque estamos trabajando en números enteros. ¿Ok? Y lo mismo se hizo con este otro control numérico, y se colocó entonces, o se habilitó del 3 al 7 en incrementos de 1 que corresponden a las bases 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Básicamente esa es la estructura general del ejercicio. Ahora puede verse aquí el panel de frontal o de interacción, y lo que cuando lo ponemos aquí a funcionar, lo que nos dice es, bueno, si tenemos aquí un número, el que queramos, 85 en base 3, este es el resultado. Podemos subir la base, él va cambiando, podemos bajarla, subirla. En base 5 sería 320, en base 6 sería 221, en base 7 sería 151,
Volvemos a la base 5, a la base 4 sería 11, 11. La base 3 sería 10, 0, 1, 1. Vamos a buscar un ejercicio que nos dé otros valores. Por ejemplo, aquí tenía el número 100 y lo vamos a pasar por todas las bases. Entonces en la base 3 nos da 10, 2, 0, 1. Aquí lo vemos, 10, 2, 0, 1. La base 4 debe dar 10, 12. Sí, 0. 12, 10, perdón. 12, 10. 400 en la base 5. En la base 6 debe dar 2, 44. Aquí lo tenemos. Y en la base 7 debe dar 202. Otro ejercicio que tenía por acá desarrollado, el número 56. Esto ustedes lo pueden comparar y comprobar con cualquier calculadora o con cualquier otro método. Entonces el número 56 en base 7 me da 110. En base 6 da 132. En base 5 daría 211. En base 4 daría 320. En base 3 daría 2002. Cualquier otro número que ustedes quieran ejecutar, 45 por decirlo así. En base 3 daría 1200. En base 4 daría 231. En base 5 daría 140. En base 6 113 y en base 7 63. Esta es entonces la forma en la que se desarrolló el ejercicio. Espero que me hayan podido entender. Repito una vez más en este video que esta no es mi fuerte, no conozco mucho de este tema, pero pues he tratado de hacerlo lo mejor posible. Por su atención, muchas gracias y que tengan un buen resto de día.